en que vos te acostumbras a que en definitiva te quedás con lo que te quedás, que es extremada entre los dos extremos de integración, y te olvidás de dónde venía el tema, que es prácticamente lo que vos estás diciendo. ¿Por qué? ¿Qué te avala a que hagas eso? ¿Sí? Y ahí aparecen las condiciones de Dirichlet y demás, y el delta y todo lo que vimos. Pero si vos lo arrancás desde el principio, y la definición es de menos infinito a infinito. Después vienen todas esas cosas que uno va acotando y va limpiando. ¿Sí? Bien, Por eso la intención de hacerlo paso por paso. perfecto, gracias. Bueno, una vez que tenemos esto y ya limpiamos toda la parte, hicimos... aparte ahora van a ver que hay algunos en los cuales no desechamos nada. Vamos de 0 a infinito. Y ahí tenemos que hacer un tratamiento bien matemático. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que cuando teníamos el producto de una función impar por una función par, esto nos daba una función impar? Pero cuando hacíamos el producto de una función impar por una función impar, nos daba una función par. Que como el intervalo de integración es simétrico, porque va de menos t a t, podíamos decir entonces que esta integral valía 0. ¿Pero por qué podemos decir que vale 0? Por esto, chicos, porque vamos de menos t a t. ¿Sí? Eso es importante, acordarse que tiene que ser un intervalo de integración simétrico. Bueno, entonces de acá nos quedó lo que habíamos predicho, ¿no? Que nuestra transformada iba a ser imaginaria, pura. Entonces, ahora sí reemplazamos la expresión de f de t, que sería seno de omega 0t por el seno de omega t diferencial t. Entonces acá es donde uno dice, bueno, tengo el producto de dos funciones trascendentes. Si quisiera hacer esa integral, fíjense que es partes y es parte cíclica aparte. Porque cada vez que voy a empezar, ven, voy a estar terminando ahí. Entonces, yo lo que les voy a enseñar es un truquito. Para cambiar este integrando, que es un producto, llevarlo a una suma-resta. ¿Por qué? O sea, lo que queremos es cambiar el integrando, cambiar la expresión del integrando, para que la expresión, lo que me quede para integrar, sea más fácil. Entonces, se tienen esto como recordar. Llegado hasta a este punto, voy a ir acá y voy a hacer a la vez, acá a la par, el ejercicio 5. ¿Me siguen? El ejercicio 5 decía que f de t Pero, era sí, ¿pasamos al 5? esperen. Voy a llegar a Ah, las dos expresiones iguales de la transformada y voy a ir a poner recordar y vamos a ver qué usamos en cada una. ¿Me dejan? ¿Sí? está O bien, sea, está bien. ustedes no copien, miren y después yo esto se los copio y se los subo. Pero síganme por si yo también me equivoco. Bueno, porque vieron que hay tantas letritas, que uno va, que viene, que esto, que el otro, que podría llegar a equivocarme, ¿no? Si ustedes están atentos, esta yo se las voy a dejar para que ustedes después la terminen. Y para que vean qué pasa según los cambios que sufre omega 0. Porque, ¿saben qué es lo difícil de graficar estas cosas? Que ustedes están trabajando con parámetros. Por ejemplo, omega 0. ¿Y cuánto vale omega 0? ¿Cómo puedo hacer para graficar omega 0? Entonces, por eso, en esos casos, es cuando, como le dice la profe, es de vital importancia ir a los extremos. Bueno, ¿qué pasa si omega 0 vale 0? ¿Qué pasa si omega 0 tiene el mismo... ¿Sí? Y ahí ir trabajando esos casos extremos. Por eso, si ustedes se fijan en los gráficos que tienen subidos en el campus, omega 0 tiene un valor para poder haber hecho ese gráfico. Habría que probar ahora con el GeoGebra y los deslizadores si eso no lo podríamos llegar a hacer. Bueno, luego lo voy a ir revisando. Bueno, fíjense que el ejercicio 5 cambiaba la función, el intervalo era el mismo, ¿ven? De menos t a t, de menos t grande
a t grande, tenemos una función de qué tipo es el coseno. Vamos a dibujarla. Muy bien, entonces venimos acá y decimos f de t es par, y f de t es par, entonces la transformada es real. Real. Muy bien, entonces vamos a dibujarla. Vamos a dibujarla y va a ser algo así, a ver si están de acuerdo. ¿Está bien? Bueno, cuando planteamos la transformada, igual que hicimos acá, f de omega, nos queda 1 sobre la raíz de 2pi, de menos a más infinito de f de t por e a la menos i omega t diferencial t. Ustedes ya saben, tienen que abrir todo, yo me voy a quedar simplemente con la parte de menos t a t, hago muy pegadito el pi, ahí está. Entonces nos queda, por un lado, f de t por el coseno, menos i integral de menos t a t de f de t por el seno de omega t. Bueno, y ahora sí, descartemos lo que corresponda, sube un poquito. Entonces tenemos par, par. Cuando las multipliquemos nos va a dar una función par. Esta parte subsiste. Ahora vamos acá. Par, impar. Cuando la multiplicamos nos queda impar. Entonces descartamos esa parte. Perdón, quería ver de qué color lo había hecho. Chao. Entonces f de omega, como bien habíamos dicho nosotros, nos queda ahí. F de t es coseno de omega 0t por coseno de omega t. Bueno, ahora miren la forma que les quedó la transformada. Miren, a ver, si achico. Miren, quería dejarlo al mismo nivel, no podía. Miren, ¿ven que son como muy parecidos los integrandos? Tengo dos funciones trigonométricas, una seno de omega 0t por el seno de omega t, y en el otro integrando tengo coseno de omega 0t por coseno de omega t. ¿Qué características tienen? Son dos funciones trigonométricas, la misma función trigonométrica con diferente argumento. No diferente variable, varía el coeficiente de cada uno de las variables de cada argumento. ¿Vamos bien? Entonces ahora, vuelvo a agrandar mi pantallita, y vamos al recordar. Y vamos a trabajar con el coseno, ¿se acuerdan el coseno de la suma y el coseno de la diferencia de los ángulos? Por ejemplo, coseno, esperen que yo me lo vea. ¿El coseno de alfa más alfa, dice? Por ejemplo, yo los quería en el orden así, por ejemplo, coseno de omega 0t más omega t, de paso uso las variables que tenemos nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan que esto era coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, menos seno del primero por el seno del segundo? Y también voy a trabajar con el coseno de omega t menos, omega 0t, perdón, menos omega t. Eso me queda coseno de omega 0t por el coseno de omega t más seno de omega 0t por el seno de omega t. ¿Están de acuerdo hasta acá? Entonces voy a hacer dos cosas. Primero voy a sumar estas expresiones. Voy a ponerlo como, a ver si me siguen, para no escribirlo dos veces. Quiero hacer esto. Voy a sumar miembro a miembro estas expresiones. Cuando las sumo,
el resultado lo voy a poner en rojo. ¿Me siguen? O sea que me va a quedar coseno de omega 0t más omega t más coseno de omega 0t menos omega t, que va a ser igual. Si sumo, fíjense que me queda esto más esto, como son iguales, son 2 de esos. ¿Está bien? Y cuando llego a los otros términos, me queda menos, seno, más, se anulan. ¿Está bien? O sea, que yo de acá puedo decir que 2 por el coseno de omega 0t más omega t más el coseno de omega 0t menos omega t es igual al coseno de omega 0t por el coseno de omega t. Si ustedes observan, este es el integrando que nos quedó en la integral del ejercicio 5. Yo le voy a poner acá. ¿No sería dividido 2? Por supuesto, quería ver si estaban atentos. ¡Ping! Sí, gracias. No, por favor. Gracias. Ahí está. Este integrando es el integrando del ejercicio 5, miren. Tararán, tararán. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a reemplazar este producto por lo que me quedó. Un medio del... Ahora, ustedes me dicen, uy, bueno, pero te quedó un asco. No, porque te quedó una suma. Entonces ahí vas a poder hacer la integral de un coseno más la integral de otro coseno. Y eso es fácil de hacer. ¿Lo vieron? ¿Se entendió? O sea, tienen que volver a expresar. Simplemente lo que estamos buscando son maneras distintas de expresar este integrando, que así es muy difícil de integrar. Ya sé, ustedes me van a decir, yo lo pongo en el matemática, claro, pero fíjate que tenés omega 0t. De última, miren chicos, yo no les voy a prohibir que usen el matemática, porque de hecho ustedes vienen de análisis 2 en donde lo usaron mucho en matemática. Y no vamos a discutir si está bien, si está mal, pero úsenlo en el tiempo correspondiente. Es decir, ustedes terminaron de hacer la integral, verifíquenla con el matemática. Y después también recuerden que cuando la integral es de funciones trigonométricas, los resultados, las primitivas, suelen ser muy distintas. ¿Por qué? Porque como hay muchas identidades, a veces te la expresan de una manera que vos llegaste a otra expresión, pero son expresiones equivalentes. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos al recordar. ¿Vamos bien con esto? Ven que acá, con esta estrategia, puedo reemplazar todo este integrando del ejercicio 5 que iba a ser imposible de integrar. Y ahora, díganme si se entiende o lo vuelvo a hacer aparte. Lo que voy a hacer con estas dos expresiones, fíjense, las sumé y llegué al resultado rojo. ¿Para qué me sirvió? Para el ejercicio 5. Bueno, ahora las voy a restar. Y el resultado de restarla lo voy a poner abajo en verde. ¿Lo puedo hacer así o necesitan que vuelva a escribirlo negrito? ¿O se entiende lo que voy a hacer? Se entiende. Bien. Bueno, vamos a restarlo. Si las restamos nos queda coseno de omega 0t más omega t menos coseno de omega 0t menos omega t igual. Miren que estamos restando. Cuando me queda coseno, o sea, fíjense, el primer término menos el primer término de la segunda expresión, chau, se nos volaron los cosenos. Pero con los senos nos queda menos uno de estos senos, menos otro de esos senos, menos 2 veces el seno de omega 0t por el seno de omega t. Si ustedes recuerdan, este era el integrando que nos quedaba en la expresión 4, miren. Entonces, voy a poder usar menos un medio del coseno de omega 0t más omega t menos el coseno de omega 0t menos omega t. Eso es equivalente al integrando. Ven que este que está acá es el ejercicio 4. Entonces, ¿por qué voy a reemplazar a esto? Por la expresión
4. ¿Se entendió? Ahora miren, no se compliquen. Ahora sigo con el 4. Después el 5 es análogo. ¿Sí? Hagamos el 4. Terminemos de plantear el 4. Nos va a quedar. Sigo acá con el 4. Acuérdense que nos quedaba, a ver que no me equivoque, menos i, raíz de 2pi, integral. Ahora viene el cambio. Miren, estoy acá. Esta parte la voy a cambiar por esto que está acá. Entonces puedo directamente, voy a poner acá, por ahora ponemos el 1/2, y miren esto, porque esto es lo interesante. Fíjense que cuando yo ponga esa resta, si quieren, nos va a quedar coseno, saco factor común t, que es mi variable, y me queda omega 0 más omega por t. ¿Ven que es un número que multiplica t? Es como un corrimiento. Si yo hago coseno de omega t solito, no coseno de omega 0t. Menos coseno de B0, perdón, de omega 0 menos omega t. Y acá, para ser formales, tendría aquí una llave. Bueno, limpiémoslo un poquito más. El menos 1/2, fuera de la integral, nos va a quedar i sobre 2 raíz de 2pi. Y ahora separemos. Nos queda la integral de menos t a t del coseno de omega 0 más omega por t, diferencial t, menos la integral de menos t a t del coseno de omega 0 menos omega t diferencial t. Ven que las integrales que les quedaron son re simples ahora, porque les queda coseno de algo por t, que eso lo hacen con una sustitución. De hecho, si quieren ya saben que eso les va a dar seno de omega 0 sobre omega 0 más omega, y acá es donde ustedes tienen que empezar a jugar. Bueno, a ver, ¿qué pasa si en lugar de omega 0 tenemos que omega 0 valga 0? Que eso fue lo que yo les hice en los grafiquitos. O sea, llegado a este punto, ustedes tienen directamente que resolver esta integral. Y les va a quedar como una suma, pero ojo, porque fíjense que van a ser, las integrales parecen ser lo mismo, pero los denominadores cambian. Porque fíjense que les va a quedar omega 0 más omega, y en el otro les queda omega 0 menos omega. ¿Está bien? Eso evaluado entre menos t y t, con la paridad del seno, del coseno, porque acuérdense que les va a quedar, fíjense, la integral esa va a quedar seno de omega 0 más omega t sobre omega 0 más omega evaluado entre menos t y t. Y no se olviden, ¿quién es la variable? La variable es omega, o sea que no se pueden sacar de encima omega. ¿Sí? Bueno, llegado a este punto, lo continúan y aunque sea quiero que lleguen a la expresión de la transformada. No la gráfica, la expresión de la transformada. ¿Sí? La próxima clase vamos a hacer en 1 hora el trabajo práctico de Fourier, que va a ser alguna señal para que ustedes en clase la resuelvan y la suban al campus. Pero la primer parte de la clase, o sea, la primer media hora, los primeros 40 minutos, vamos a hacer un repaso de esto. No les vamos a tomar que hagan estas funciones como transformadas, porque estos son casos particulares que tienen jugo, que tienen gracia, si analizamos esos casos particulares de ver qué le pasa al omega 0. Cuando ustedes lleguen a la expresión de la f de omega, ¿hay alguno que lo haya hecho a este? Les pregunto, no para retarlo, sino para saber cómo va. Por mi lado No. Bueno, entonces, cuando lleguen a la expresión, solo a la expresión, ahí vamos a ir jugando. Yo lo voy a preparar en el GeoGebra y vamos a ir viendo qué le pasa a la función conforme omega 0 cambia. ¿Les parece? Eso es lo jugoso de este ejercicio, porque después les voy a indicar qué significa eso.
qué significa ese omega 0 que se le corre, que se le agrega a la frecuencia. Profe, no me queda claro, entonces, ¿conviene que le asignemos un valor a omega 0 en esta instancia No, o no, operar? no, Ah, no, ok, no, ok, no, no. ok. En esta Operar instancia entonces. no. Ustedes llegan a la expresión general, con el Ahí omega está, 0 ajá, más el omega, como la expresión que les quede. Y en la transformada, lo que claro. vamos a hacer es ir dándole valores al omega 0. Ahí está. ¿Sí? Ujú, está bien, está bien. Bien, perfecto. Profe, Bueno, ¿puede ser que al omega 0 le cambie el periodo? el omega 0 mueve, la corre. ¿Saben lo que es el omega 0? Bueno, cuando ustedes lleguen a la transformada, el omega 0 vieron cuando en la radio, esas radios viejas, porque nosotros ahora la radio hacemos así y vamos Dial, buscando. de frecuencial, ¿no? Eso es el dial. Lo que hace es correr el ancho de banda a un omega 0 adecuado. Vieron que cuando uno quiere enganchar una radio, busca una determinada frecuencia. Bueno, lo que hace es correr el dial. ¿Cómo corro el dial? ¿Cómo corro ese ancho de banda? Con el omega 0. Esa es la frecuencia fija que quiero encontrar. Está bien. ¿Entendió? Esa es la gracia de este ejercicio, digamos. Eso. ¿Cómo Una consulta. correr? Sí, perdón. No, perdón, la interrumpí, termine, disculpe. No, nada, eso era nomás, digamos, como el corrimiento ese que hace. Sí, Leopoldo, decime. Con el tema de las identidades, son las Sí. que vimos en clase, y Sí. para el parcial, en un futuro, y para el TPS, estudiamos esas, y con esas estaríamos tranquilos, A ver, con el tema de viste que, identidad. sí, con el tema identidad, con que vos te sepas la identidad pitagórica, viste que el otro día la que usamos salía de la identidad pitagórica, y Sí, el seno de la suma de dos ángulos y el coseno de la suma de dos ángulos, con eso vas bien. Con eso está perfecto. está bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que les queda para terminar del 4? Llegar a la expresión del f de omega, y lo mismo para el 5, que yo lo dejé ahí, ¿ven? Pero acá tendríamos que reemplazar todo esto por la expresión roja, por esto que está acá. ¿Sí? Y fíjense, miren qué loco, que les va a quedar igual. ¿Lo ven? Miren acá, lo único que va a diferir es el signo. Miren esta expresión con esta expresión, lo único que difiere es el signo. Pero las integrales a resolver son las mismas. ¿Me siguieron? O sea, el efecto es el mismo para el seno de omega 0t que para el coseno de omega 0t. Cambiar el dial. Pero no habíamos dicho que una era real y la otra era compleja. Claro, pero acordate que de la compleja vos qué graficás, su módulo. Ah, sí, el módulo, es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, acordate de eso. Sí, sí, sí. Voy a cambiar de tabletita para empezar. Vieron que 4 y 5 tenían características similares. Bueno, 6 y 7 tienen características similares también. Así que cambio de ¿cómo se llama? De tabletita para que no se me acumule el ganado. ¿Hasta ahí está bien? Una consulta de chusma. Es Sí. imposible que cuando uno haga una transformada te dé 0. Nada es imposible, sépalo. Lo que pasa es que eso va a depender de la expresión. Para eso el integrando, a ver, podrían pasar dos cosas. O que sea una función par y que la estés integrando, o sea, que el resultado final te quede una función par en un integrando, perdón, una función impar en un integrando de este estilo simétrico, ¿sí? De menos t a t, pero en ese caso la descartás. Viste que nosotros cuando nos queda un impar de menos t a t o de menos 2 pi a, chao, la descartamos de una. Entonces, en esos casos se descartan. Siempre va a haber una parte de la señal que no te dé 0, porque si no sería como que no tenés señal, como que no estás transmitiendo energía, y mientras tengas señal, vas a tener energía. Lo que vos estás diciendo podría ser para el ejercicio, ¿viste el 10? Ese que tiene como mini amplitudes. Sí, no me lo acuerdo bien el dibujo ahora, para ser sincero. Espera, ahí voy. Con eso, pero dentro de cada una de esas franjas, AM o FM, cómo te moves del dial es a través de ese omega 0. Eso lo que haces, le haces un desplazamiento a la, ¿cómo se llama? Un desplazamiento a tu señal. Claro, Sí. claro, pero lo que distingue el AM del FM es esa frecuencia. Eso no. Eso lo Ah, ok. vamos a ver cuando veamos batido de señales. Ok, ok. Sí, todavía no. ¿Qué iba a hacer yo? Me voy a agarrar esto de acá, lo voy a copiar y lo llevo acá.
Bueno, esperen, vamos de a poco. Voy a empezar con la 6. Bueno, características de esta función. Yo amo las exponenciales, quiero que lo sepan. Función 6. Bueno, no tiene periodo. Dibujémosla. Siempre el gráfico es como que te orienta, te deja ver qué tipo de señal tenés. Fíjense cómo es nuestra señal. Primero, ¿es una función par o impar o no tiene paridad? ¿Qué les parece? ¿Cómo fue la pregunta, perdón, Mm. profesora? Yo pregunté si tenía paridad, o sea, si tenía simetría. Para mí no tiene simetría. No, no tiene, ¿no? O sea, es una cosa así. Y acá en A. ¿Sí? Fíjense, cuando t vale 0, f de 0 vale A. O sea que uno dice, bueno, fíjense que nosotros lo que queremos es trabajar con, vamos a poner acá primero, que f de t no tiene paridad. Y entonces es el primer caso donde vamos a trabajar con una f de omega compleja. O sea, va a tener parte real y parte imaginaria, las dos. O sea que vamos a tener que calcular su módulo para poder graficarla o para poder determinar el ancho de banda o lo que sea. Entonces vamos a definir f de omega. F de omega va a ser 1 sobre la raíz de 2pi por la integral de menos a más infinito de f de t por e a la menos i omega t diferencial t. Miren, el hecho de que nosotros dijésemos f de t es par, f de t es impar, lo hacíamos porque si nosotros en lugar de poner e a la menos i omega t, poníamos una suma de una función par y una función impar. ¿Se acuerdan que nos quedaba coseno de omega t menos i seno de omega t? Y yo ahí podía descubrir rápidamente cuál de las dos era par, cuál de las dos era impar. Si mi f de t tenía paridad, hacíamos el producto y descartábamos una de esas partes, perdón. Cambié el vaso para que no digan nada. Bueno. Pero ahora yo les pregunto. Ay, voy a morir. Ahora yo les pregunto. Yo necesito que el valor de mi transformada... Ay, me agarró como... El valor de mi transformada, primero que sea convergente. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando vimos las ecuaciones de Dirichlet? Nosotros nos teníamos que quedar con una parte de transformada que fuese convergente. Ya acá me está diciendo, mirá, no puedo tomar de menos infinito hasta más infinito, porque fíjense que aquella parte que está allá va a ser divergente. Eso por un lado. O sea que lo primero que voy a aclarar es, voy a decir, bueno, ¿por qué voy a tomar? Me voy a quedar con la parte de mi señal para la cual la integral va a ser convergente, o tiene posibilidades de ser convergente. ¿Me siguieron? Sí, ¿Se acuerdan en las pero condiciones de Dirichlet? Cuando vimos las condiciones de Dirichlet, ¿qué tenía que cumplir f de t? F de t tendría que ser absolutamente integrable. Eso significaba que la integral me tenía que quedar convergente, tenía que converger a un valor. Profe, Sí. lo que no entiendo es, perdón, porque yo por ahí usted lo mencionó en la clase pasada, No, dale. ¿por qué se saca, usted dice que es divergente de menos infinito a cero, ¿no? Sí, Es evidente, porque puede valer cualquier cosa, ¿no? porque va a tender infinito esa integral impropia. Claro, exactamente. Sí. Pero, ¿con qué criterio yo saco esa parte? Primero, yo podría tomar desde menos algún valor hasta infinito. Eso es Sí. cierto. Pero bueno, voy a tomar para la parte temporal positiva. ¿Por qué? Por un criterio. Entiendo lo que vos decís. Vos decís, bueno, pero podríamos tomar desde acá en adelante. Y va a ser convergente. Tenés razón. Eso no es mentira. Pero bueno, voy a tomar desde la parte que va desde 0 hasta más infinito. Está bien. ¿Está bien? Ujú. ¿Por qué?
Bueno, porque ¿en qué valor, así como yo digo, bueno, ¿en qué valor tomo de menos algo? Y no sé. Ves que no tengo referencias para irme al lado negativo, porque no lo estoy tomando de menos t a t, de menos 2t a 2t. Claro. Por eso Sí, sí. comienzo de 0 a más infinito. Está ¿Por bien. qué? ¿Puedo aportar un comentario? Porque conoce Claro el que valor sí. de A, conoce el valor de A y sabe que tiende a 0 en algún momento. No, no es Un que tiende a ejemplo que nos 0. dan en otra materia, por ejemplo, es que A ver, podemos considerar que nuestra función o nuestro circuito empezamos a medir en un tiempo cero. Entonces, por tomamos la ejemplo. función tiempo cero. Perfecto, gracias Martín. Eso sería, fíjate, él lo que dice es, bueno, yo voy a empezar a mirar mi señal desde el tiempo t0. Entonces voy a empezar a decir que mi señal vive desde 0 en adelante. Pero además, con ese criterio, estoy cumpliendo las condiciones de Dirichlet para f de t, porque si no, no podríamos hacer la transformada. Profe, disculpe, ¿cuál serían? Porque yo todavía no llegué a Bien. ese tiempo. Las condiciones de Dirichlet eran que f de t tuviese un periodo finito, que tuviese una cantidad de discontinuidades finitas, si es que tenía discontinuidades, que tuviese una cantidad de máximos y mínimos también finita, que esta no tiene nada de eso, porque fíjate que no tiene, o sea, siempre es decreciente, que fuese absolutamente integrable. Esto significa que la integral de menos a más infinito del valor absoluto de tu función tenía que ser convergente. Está bien. O sea, tenía que darte un valor. Si yo lo tomo de menos a más infinito, el valor absoluto de a por e a la menos de eso diverge, y no estaría cumpliendo con las condiciones de Dirichlet. Por eso Bien. lo tomo de 0 a más infinito, para poder Está bien. hacerle la transformada. ¿Está bien? Perfecto, sí, sí. Bien. Me- Igual me- eso está en la teórica, sí. Físicamente, uno registra el pulso a partir del tiempo cero. Matemáticamente, lo que hacemos es, varias veces, desplazar el origen para que la función quede simétrica. Pero en rigor, el pulso no existía antes de t igual 0. Por eso Físicamente. es lícito esto de considerar la integral de 0 a más infinito. Si bien matemáticamente yo podría, al momento de aplicar las condiciones de Dirichlet, decir de menos infinito a infinito. Pero no se olviden que la matemática es herramienta, la interpretación física de la herramienta es la de la situación. Y la utilización de la herramienta es válida siempre y cuando yo justifique por qué lo estoy haciendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Yo puedo tener un pulso que estoy imposibilitada de escribir en la pantalla porque está compartiendo. Gracias al cielo. No, mentira. Gracias al cielo, porque si no enchastraría todo. Pero que igualmente me voy a fijar. No me ha muteado de Pero yo escribir. no fui esta, No, es está la de bien. Gaby esta, yo no fui. Imagínense un diente de perro que arrancó de 0 hacia la derecha. Diente de perro, digo así, un pulso, ¿no? Doble pulso. Al momento de integrar, ¿yo qué hago? Desplazo la ordenada para que quede una función simétrica. Entonces sí considero de menos t a más t, una vez que la hice simétrica. Pero físicamente arrancaba en 0, o arrancaba en un delta t mayor que 0. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ustedes tienen que entender dos cosas importantes. Cuando nosotros hacemos el corrimiento en esos casos, por ejemplo, para ir de menos t a t, lo hacemos por una cuestión de simplificar el cálculo, la integral. Acá es otra cosa. Acá no es para simplificar la integral. Acá es porque si yo tomo de menos a más infinito, no cumplo con Dirichlet, porque no converjo. ¿Entienden la diferencia de por qué acá elijo de 0 a más infinito? Porque ahí yo sé que converge. Absolutamente convergente, puedo aplicar Dirichlet, puedo aplicar la transformada. Profe, En el otro, sí, ¿con todas las exponenciales va a ser así? no con todas, No con todas. con Está bien. algunas. Miren, acá las reglas no valen, ¿vieron? Está bien. Siempre aparece una maldita que te dice, mira, esta no, y es exponencial, que es la que vamos a ver, es la 6. Está bien. Pero me gusta que tengan ese entusiasmo. Bueno, entonces acá. Uno dice, bueno, acá, ¿qué hago entonces? ¿Hasta acá estamos de acuerdo que vamos de 0 a más infinito? Sí. Eso sí.
Bien. Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Distintas razones a las otras que corríamos para lograr simetría. Acá simetría no tengo. La puedo estar corriendo 3 días, que igual simetría no voy a tener. Pero tomando de 0 a más infinito, logro que se cumpla Dirichlet. Y entonces puedo hallarla transformada. Entonces ahora miren, uno acá dice, bueno, ¿cuál era el otro paso? ¿Qué era lo inmediatamente posterior a una vez que definía f de t, definía el intervalo de integración? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo inmediatamente después? Abríamos, ¿se acuerdan? En lugar de e a la menos i omega t, escribíamos coseno de omega t, ¿se acuerdan? Bueno, acá no conviene, porque si ustedes se fijan, yo acá voy a hacer un paso también, porque estamos trabajando con una integral impropia, y las integrales impropias se trabajan como corresponde con un límite, porque si no yo no voy a poder aplicar Barrow de 0 a infinito, porque infinito es una tendencia. Si yo no lo reemplazo y no lo trabajo con el límite, no podría nunca aplicar Barrow una vez que resuelva la integral. ¿Me siguieron? Entonces acá donde diga f de t, yo escribo f de t, y me doy cuenta, fíjense, que me queda una exponencial por otra exponencial. Si yo abro, escribo o expreso e a la menos i omega t como el coseno de omega t menos i seno de omega t, me va a quedar una integración por partes, porque me va a quedar una exponencial por una trigonométrica y otra exponencial por otra trigonométrica. Voy a tener que hacer 2 veces partes. Entonces acá ven un ejemplo en donde no conviene expresar e a la menos i omega t como coseno de omega t menos i seno de omega t. ¿Está bien? ¿Vieron eso? Conviene, conviene entonces trabajarlo así, de manera tal que la expresión de nuestra transformada queda 1 sobre raíz de 2pi por el límite cuando p tiende a infinito de la integral entre 0 y p de, fíjense, a por e, voy a sacar factor común menos que me quede alfa más i omega por t. Alfa más i omega es un número complejo, pero es un número. Al momento de hacer la integración, esta integración quedó súper fácil, porque fíjense, la a la podemos sacar porque es una constante, nos queda a sobre raíz de 2pi, límite, cuando p tiende a infinito, de 0 a p la integral, de e a la menos alfa más i omega, t diferencial t. Y acá podríamos hacer una sustitución, si ustedes quieren. Digo, para realizar la integración, ¿no? O sea, yo puedo decir que u sea alfa más i omega, diferencial u, fíjense que nos va a quedar, estamos haciendo, perdón, todo esto t, igual a dt, ¿lo vieron? Entonces directamente la integral nos va a quedar como e a la menos u de u. Y esto es e a la menos u sobre menos 1. ¿Sí? O sea, yo directamente acá podría haber dicho, porque ustedes son chicos que ya integrar saben, y saben de taquillo, de maravilla, esto nos va a quedar así, fíjense, este límite, y esto es e a la menos alfa más i omega t sobre menos alfa más i omega entre 0 y p. Ven que ahí voy a hacer Barrow. ¿Se entendió lo que hice hasta acá? Sí, profe. Muy bien, subo un poquito. Entonces ahora miren, el menos alfa más i omega, ping, lo sacamos afuera, porque todo eso es un número. Profe, disculpe, en el Sí. diferencial U igual diferencial T, ¿no Sí. quedaría la constante o ya estoy muy con el cerebro quemado? Pero mira, yo estoy, sí, tienes razón, me lo comí, me lo he comido, sí. Lo quise pasar para el otro lado de una y no lo escribí. Está bien. Lo quise ping, pasar para acá, sí. Bueno, vengo aquí. Me va a quedar entonces, miren, a ver, fíjense ahí que no haga lío con los signos ni nada. El menos se lo pongo a la A, para sacarnos de encima. Sobre raíz de 2pi por
alfa más i omega. Y ahora vamos con el límite cuando p tiende a infinito y vamos a aplicar barro. Nos va a quedar e a la menos alfa más i omega por p menos e a la menos alfa más i omega por 0. ¿Está bien? Esto que está acá nos da 1. Nos da 1, no tiende a nada. Y fíjense, cuando p tienda a infinito, esto tiende a menos infinito. E elevado a algo que está tendiendo a menos infinito tiende a 0. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Entonces la transformada nos quedó como menos a sobre raíz de 2pi por alfa más i omega, y todo ese límite, fíjense que nos quedó tendiendo a menos 1, ¿no? O sea que directamente lo que voy a hacer es ponerle ahí un signo más y se terminó. ¿Sí? Pero pará, listo, acá ya tenés tu f de omega, pero vos habías dicho que f de omega te iba a quedar compleja. Yo no veo el complejo. Bueno, pero vos fíjate que tenés un número complejo que está en el denominador. Entonces, ¿qué se hacía para poder dividir a una expresión por un número complejo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Cuando Se yo multiplica tenía... por el conjugado. Muy bien, se multiplicaba y se dividía por el conjugado del complejo, ¿no? Claro. Ujú. Ya nos queda ahí. Entonces nos va a quedar, miren, en el numerador nos queda, esperen porque a mí no me gusta ir poniendo igual, porque después me pierdo. Esto va a quedar a por alfa menos i a por omega sobre, ojo acá, 2pi, y vamos a hacer el producto. Fíjense, cuando justamente, ¿para qué multiplicábamos si dividíamos por un complejo? Para sacar la unidad imaginaria del denominador, porque te queda alfa por alfa cuadrado. Después te queda alfa por menos i omega, más... Alfa por alfa, alfa, alfa. Jefa, Bueno, estuviste tan rápida. Alfa no, porque por me tenía que alfa, desmutear. bueno, alfa por alfa, pero más allá de eso, fíjense que nos va a quedar, cuando hacemos i omega por menos i omega, nos queda menos i cuadrado omega cuadrado. E i cuadrado era menos 1. O sea que nos va a quedar más... ¿Está bien ahí? Sí. Entonces ahí van a poder ver bien, miren. F de omega es a por alfa sobre raíz de 2pi alfa cuadrado más omega cuadrado, la parte real, menos i a por omega, la parte imaginaria. ¿Ven? Y ahí ven claramente que al no tener paridad la f de t, la transformada nos quedó una compleja, con parte real, fíjense, esta es la parte real. ¿Se acuerdan que los complejos se los ponían como a más bi? Y esta es la parte imaginaria. Bueno, ya está, tenemos la transformada. ¿Y ahora cómo hacemos para graficar esto? Bueno, primero hay que trabajar con el módulo. El módulo de nuestra función. Miren, yo voy a decir así, a ver qué les parece. El módulo al cuadrado. El módulo al cuadrado es la primer componente, la componente real al cuadrado. Entonces nos queda a cuadrado, alfa cuadrado, sobre 2pi, alfa cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Más la otra componente, la componente imaginaria al cuadrado, pero sin considerar la i, solamente la parte
que acompaña la i, o sea que nos va a quedar a cuadrado, omega cuadrado, sobre 2pi, alfa cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. ¿Van bien? Fíjense que acá arriba puedo sacar, como tengo el mismo denominador, me queda 2pi, alfa cuadrado más omega cuadrado al cuadrado. Arriba sacamos factor común a cuadrado. Y nos va quedando lindo, ¿eh? Nos va quedando lindo, miren. Entonces, ahora sí, el módulo de f de omega es la raíz cuadrada de todo esto. O sea, a raíz de 2pi, alfa cuadrado más omega cuadrado a la 1/2. Y con esto es con lo que vamos a trabajar de ahora en más. Profe, se Sí. me cortó un toque la reunión. ¿Me podría explicar ese último paso de Sí. vuelta? Sí. ¿Hasta acá veníamos bien? Sí, sí. Bien. Entonces después lo que hice fue trabajar con el módulo al cuadrado. En lugar de hacer la raíz cuadrada, acordate, mira. Cuando vos tenías un complejo, el módulo del complejo era la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, lo que pasa es que la parte real y parte imaginaria tenemos un asco. Entonces es la parte real al cuadrado, que es todo esto al cuadrado, ¿ves? Más la parte imaginaria al cuadrado, que es todo esto. Entonces, como tengo el mismo denominador, acá arriba saqué factor común a cuadrado. Entonces me quedo multiplicando alfa cuadrado más omega cuadrado y simplifiqué uno de estos, de acá abajo que están al cuadrado, con la que nos quedó arriba. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Y como yo quiero trabajar con el módulo, bueno, y este es el módulo cuadrado, calculé la raíz cuadrada de lo que nos había quedado acá. Entonces nos quedó a raíz de 2pi y todo esto elevado a la 1/2, que sería la raíz cuadrada de todo eso. Ahí está, perfecto. Gracias. Bueno, y ahora, no, por favor. Y ahora uno puede decir, bueno, ¿y cómo hago para dibujar esto? Bueno, primero que nada, concéntrense en cuál es su variable. La variable es omega. Y la variable anda por acá abajo, en un denominador al cuadrado y se le está sumando algo que está al cuadrado. Pregunto, ¿cuál es el dominio de nuestro módulo de transformada? ¿Qué les parece? Todos los reales menos el Todos 0. los reales. No, menos el 0 ni te Ah, importa, porque vos fíjate claro. que tenés el alfa cuadrado, que como se lo Está está bien. sumando, por más que valga 0, igual va a ser valer 0. Está bien, está bien. O sea que esto tiene por dominio todos los números reales. Perfecto. ¿Qué forma tiene? Bueno, acá sí vamos a tener que graficar mínimamente una función que sea del tipo, qué sé yo. O sea, yo voy a trabajar para tener una idea cualitativa del gráfico con una función, supongamos que sea del estilo f de omega igual a un número. Fíjense, no le voy a poner a, le voy a poner directamente a sobre raíz de 2pi, lo llamo b, sobre la raíz cuadrada de un número al cuadrado más omega al cuadrado. Bueno, ¿qué tipo de gráfica me da eso? Entonces acá sí es medio difícil de, ven que no es tan fácil como hacíamos antes, porque no tengo manera de cambiar, bueno, porque acá b y alfa cuadrado son números. Entonces tendríamos que pensar qué forma aproximada tiene esa función. ¿Ven? Pero para hacer un gráfico cualitativo de lo que está pasando, porque ahora lo próximo que viene, ¿qué es? Una vez que yo tenía la transformada, y si querés, hacía un gráfico cualitativo, genial, después ¿qué tenía que calcular yo de eso? Ancho de banda. Ancho de banda. Y habíamos usado hasta ahora como criterio la distancia al primer cero que no fuese cero. ¿No? Bueno, pero ¿esto qué ceros va a tener? ¿Tiene ceros esta función? ¿Tiene raíces esta función? ¿Qué les parece? Si yo quiero utilizar el mismo criterio que veníamos usando hasta hoy, que decíamos, bueno, para encontrar el ancho de banda busco la distancia al primer cero. ¿Dónde vale 0 mi transformada?
¿No habría que recurrir a las derivadas? Bueno, puedo usar eso como criterio. Podría usar como criterio el primer punto de inflexión que tenga mi función. Pero ven que es un criterio, y todos los criterios tienen un sesgo, tienen una decisión de por medio. ¿Se acuerdan que el otro día yo les conté, les hice la analogía con la función de la distribución normal? Que ustedes decían que de menos 3 sigma a 3 sigma estaba el 95% de las observaciones. Bueno, está bien, yo podría decir, para mi señal voy a tomar de 0 al primer sigma. Porque el sigma, ¿qué es? Justamente es el punto de inflexión. Entonces uso ese criterio. ¿Por qué? Porque si busco dónde f de omega vale 0, digo, no existe omega tal que f de omega sea 0. O el módulo, ¿no? Porque estamos trabajando con el módulo. ¿Está bien? Entonces, lo primero que uno diría, bueno, ¿qué forma tiene mi omega? Bueno, entonces podemos darle a esto que está acá, miren, vengo por acá. Vamos a hacer por acá el gráfico. ¿Qué les parece? ¿Tiene paridad? La transformada estoy hablando, ¿eh? El módulo de la transformada. Así lo tienen que hacer. A ver, omega y menos omega. ¿Qué pasa si están elevados al cuadrado? Entonces, Claro. nuestra transformada, la O sea que eso transformada sería está, Es la condición de paridad, que f de omega sea igual a f de menos omega. Ah, claro, tal cual. ¿ven? O sea, yo lo que, bueno, este es el módulo, ¿no? Bueno, si yo hago el módulo de menos omega, ¿a qué es igual eso? A f de omega. Entonces, f de omega es una función par. Módulo, pues estamos trabajando con el módulo. Perfecto, es una función par. Es una función además que no tiene conjunto de negatividad, porque la raíz siempre me va a dar positivo, ¿me siguen? Y después digo, ¿qué pasa cuando omega vale 0? Cuando omega vale 0 me queda b sobre alfa. Bueno, por acá. ¿Y después qué sucede? A medida que omega comience a aumentar en valor absoluto, positivo o negativamente, porque la estamos elevando al cuadrado y por eso tenemos la paridad. ¿Qué pasa con el denominador? Y el denominador se empieza a hacer más chiquito. O sea, que esto va a tender a ser una cosa así. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Vieron que hicimos así, como un gráfico cualitativo de lo que está pasando? Bueno, perfecto. Entonces, no tengo ceros. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, podemos trabajar con el punto de inflexión. Para trabajar con el punto de inflexión, ¿qué tengo que hacer? Una vez que encontré la f de omega, hallamos la derivada primera. Y encontramos los puntos en donde la derivada primera vale 0, y después en la derivada segunda analizamos la concavidad para saber si es un punto de inflexión o no. Esto es como volver a análisis 1, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? O sea, venimos acá, digo, bueno, tenemos f de omega. Miren, yo la voy a trabajar así, como a sobre raíz de 2pi, que es un número, por alfa cuadrado más omega cuadrado a la menos un medio. Para que cuando la derive por regla de la cadena me quede como una potencia, ¿no? Entonces vamos a derivar. ¿Me ayudan? ¿O lo quieren terminar de hacer ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? Vamos. Bueno, entonces vamos a hacer la derivada de esto por regla de la cadena. La constante queda como está. Se nos cae el exponente. Nos queda menos a sobre 2 raíz de 2pi. ¿Ven? Se cayó el 1 medio. Por alfa cuadrado más omega cuadrado, le resto 1. O sea que me va a quedar a la menos 3 medio. Por regla de la cadena, la derivada de lo que está dentro. Acuérdense quién era su variable, que era omega. Entonces, chau los dos. Pliquiti, pliquiti. Fíjense, la derivada primera es
menos A sobre raíz de 2pi por alfa cuadrado más omega cuadrado a la menos 3 medios por omega. Esa es la derivada primera. Fíjense que hasta podrían sacar el máximo, que tendría que estar ahí donde marcamos nosotros, en ese valor. Pero como yo quiero los puntos de inflexión, ahora tengo que volver a derivar la derivada primera, o sea, tengo que hallar la derivada segunda. Bueno, voy a considerar como el producto de dos funciones. Una función es esta que está acá. Y la otra función es esta que anda por acá. ¿Sí? Vamos a derivar la primera. Se cae el menos 3 medios. Me queda 3a sobre 2 raíz de 2pi por alfa cuadrado más omega cuadrado a la menos 5 medios. Le resté 1 por 2 omega, la derivada de lo de adentro. Por la segunda función, sin derivar, ¿puedo poner un cuadrado ahí? Porque nos quedaría omega. Sí. Bien. Sí. Más la primer función sin derivar. Fíjense que está negativa, le pongo el menos ese que está ahí. Pero ven que suma, acuérdense. Liquidity, esta no la estamos derivando, por la derivada de la segunda, 1. Listo, genial. No se vuelvan locos, porque ahora lo que quieren es que esto valga 0, para buscar los posibles puntos de inflexión. Sí, digo posibles porque es una condición necesaria para encontrar un punto de inflexión que la derivada segunda se haga 0. Y aprovecho rápidamente, y como para que esto valga 0, fíjense, ¿puedo poner así? ¿Me dan permiso para hacerlo rápido? Este factor que está, este término que está acá, lo dejo de este lado. Y este acá. Lo pasé para el otro lado, ¿ven? Porque estoy pidiendo que sea igual a 0. Bueno, simplifiquemos lo que se pueda. Ayúdenme. Chau y chau. Está... ¿El A dividido 2pi no se va también? Sí, ahí vamos. Perdón, Lo voy perdón. haciendo... No, perfecto. Vamos haciendo así con distintos colores. Bueno, entonces miren, vamos a trabajar. Yo tengo por un lado, vamos a ver cómo nos conviene. Voy a dejar el 3, omega cuadrado de este lado, y acá me queda alfa cuadrado más omega cuadrado a la menos 3 medios. Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿no? ¿Ahí alguien está escribiendo algo? Alguien más perdió el audio. ¿Me siguen escuchando o no me escuchan más? Yo escucho. Escucho bien. Yo estoy Te escuchando. escuchamos. Sí, ahora escucha bien. A ver, Sebastián, a lo mejor es él. Sebastián, ¿ahora me escuchás? ¿Querés que vuelva a alguna parte? No, perdió el audio, Sebastián. Deja, yo le contesto. Bueno, dale, gracias. Bueno, vamos bien hasta acá. Fíjense que no haya cometido ningún error, nada. Entonces uno dice, bueno, pero nos quedó medio feíto. No, mira. Tenemos menos 3 medios, menos 5 medios. ¿Está bien? O sea que esto es menos 3 medios más 5 medios, que serían 2 medios, que es 1. Entonces nos quedó 3 omega cuadrado igual a alfa cuadrado más omega cuadrado. Acuérdense que nosotros lo que estamos buscando es ancho de banda, omega. Entonces nos queda 3 omega cuadrado menos omega cuadrado igual a alfa al cuadrado. 2 omega cuadrado igual a alfa cuadrado. Omega cuadrado es alfa cuadrado sobre 2. Omega, que como estamos en el mundo de la frecuencia, no hace falta que pongamos módulo de omega, porque solamente nos importan las positivas, y esto nos va a quedar alfa sobre raíz de 2. Y este Profe. es... Sí, ¿Hay posibilidad que suba el ejercicio este al aula Sí. virtual? sí, claro, lo subo. Sí. Fíjense entonces que este es nuestro ancho de banda. ¿Estamos seguros que este es el ancho de banda o qué tendríamos que hacer?
Pues este es punto de inflexión. Pero no importa la concavidad, acá no tengo que analizar. Bueno, en realidad sí, no tenemos la certeza que sea un punto de inflexión. Sabemos que es un punto donde la derivada segunda se hace cero. Entonces tendríamos que tomar un valor antes y un valor posterior y verificar que la derivada segunda cambia de signo. Créanme, cambia de signo. Igual yo les voy a poner el cuadrito ahora abajo para que denoten que unos... esto es importante. A ver, ¿cómo harían? ¿Cómo harían para analizar si la derivada, si este punto realmente es el punto de inflexión que estamos buscando? O sea, fíjense, lo que yo estoy marcando es este puntito que andará por acá, ¿ven? ¿No lo tenías Ven. que evaluar en la función original? No, en la original no, porque en la Ah, original no, lo no. que te va a dar es el punto. Creo que era en la primera No. derivada. No, a Me ver, rindo. acá lo que podías hacer, en la f segunda de omega, ustedes tienen que probar que a izquierda y a derecha de ese punto donde es ese cero, la derivada segunda cambia de signo. Acá tendría que pasar, fíjense, de ser negativa, porque tiene concavidad negativa, a ser positiva en ese punto. ¿Sí? Claro. O sea, ustedes tienen que venir con un valor que esté a izquierda y con un valor que esté a derecha, y ahí es fácil. Por ejemplo, un valor que esté a izquierda tiene que ser un valor menor. Entonces pueden poner, por ejemplo, alfa dividido un número más grande que raíz de 2. Un número más grande que raíz de 2 puede ser 4. ¿Sí? Y a la derecha pues tiene que ser un número mayor. Como ya vimos que el dominio son todos los reales, me puedo mover como quiero, a izquierda o a derecha. No tengo problema de discontinuidad como mi derivada segunda. ¿Lo ven? Profe, Sí. pero por ahí tengo un recuerdo erróneo de análisis 1, A ver. pero hacer f de alfa sobre raíz de 2, ¿no te tendría que dar 0 la función original? No, ¿por qué? Ah, no, entonces es algo que... Porque vos estás buscando este punto, lo que hace es donde la función cambia su concavidad, ¿ves? Esto hace. Ese punto Sí, sí. es donde se produce el cambio. Eso era un cambio, un punto de inflexión. Y lo que estamos Sí, sí, sí. buscando es eso. Fíjate, Sí, sí. pará, vamos a f de omega. ¿Quién preguntó eso? A la Yo. hoguera. Digo, Sí, no, no, sí, no, sí. para saber el nombre, para llamarte por tu nombre. ¿Quién sos? Dylan. Dylan. Si vos reemplazás un valor en la función y te da 0, significa que para ese valor la función tiene una raíz, independientemente de que ese valor sea o no punto de inflexión. Un punto de inflexión puede ser raíz, además de la función, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Está Que bien, está bien, está en bien. nuestro caso, aparte, acordate que no tenía raíces, así que no podía darnos 0. Claro, particularmente ¿Recordás? pasa eso. Ah, es verdad, encima sí, sí, sí. Encima, en este caso, esta pobre infeliz no tiene raíz. Fíjate que Exacto. lo que haríamos, ponele, si le evaluamos en alfa sobre 2, nos quedaría así, ¿no? Mira, raíz de 2pi. ¿Ves que lo que estoy haciendo es lo que vos dijiste? Alfa cuadrado más alfa cuadrado sobre 2. ¿Ves que quedan lindas cosas? Uno la ve así como media hedionda y dice, qué horror, pero en realidad quedan lindas cosas, no quedan feas cosas. Obviamente todas dependiendo de alfa, dependiendo de los parámetros que definen nuestra función. Porque fíjate Perdón, que... Sandra, Sí. lo que Sandra va a obtener ahí, ese valor que va a obtener Sandra, es este. que ponele un nombre, ponele, no sé, H, cualquier cosa, a ese resultado. Ahí está, Ahí. sería eso, es la ordenada del punto. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Eso es. Que teóricamente es el punto de inflexión. Yo lo que digo es que para que sea punto de inflexión, como condición necesaria, tiene que igualar a 0, o sea, anular a la derivada segunda, pero tiene que haber un cambio de signo de la derivada segunda. Tiene que haber un cambio de concavidad a izquierda y a derecha, porque si no, no es punto de inflexión. Profe, Sí, ese valor de W, entonces el ancho de banda, claro. lo que puso está ahí. No, Exacto. momento. De 0 a ese valor, porque vos tenés El ancho de un banda es un intervalo de intervalo. frecuencias. O sea, nuestro ancho de banda... ¿Cómo lo escribiría? El ancho de banda es tanto, ¿cómo se pondría? Yo pondría así. El ancho de banda es el intervalo
tal que, o para todo omega perteneciente a este O también hay intervalo. que marcarlo en el gráfico, eso también es, ¿no? Sí, bueno, esto que hice ahí, ¿no? Pim, Sí, pim. claro, por eso, por eso. Está bien. Bueno, jefa, ¿querés contestarle vos? ¿Existen las frecuencias negativas? Está bárbara la pregunta, porque Sí, ustedes pero mismos no me luego prestó la atención refieren. en mi, porque yo acá les dije, tendría que poner módulo, pero como frecuencias negativas no tiene sentido, pues me quedo con el valor positivo. Profe, y otra consulta que Me voy a me tirar al queda, alcoholismo. Sí, dale. el ancho de banda, en esta ocasión no hay ceros, bueno, se da justo que cambia la concavidad y ahí está el ancho de banda, o no siempre es así? No, es un criterio. Es un criterio. Mire, ¿usted se acuerda de la parte teórica de este tema? Que había unos gráficos en el PowerPoint donde cuanto mayor cantidad de intervalo frecuencial usted considere, tanto más limpia quedaba la señal de registro. Que incluso hay un PowerPoint que tiene en la parte de arriba del pulso como unos piquitos, y esos piquitos surgen porque no se considera parte de la función de suma de senos y cosenos. O dicho más vulgarmente, en una orquesta donde hay un triangulito que suena cada tanto, si yo descarto la frecuencia del triangulito, ¿cambia la melodía que estoy escuchando? No, la registro igual. Entonces, considerar un poco más hacia la derecha el ancho de banda hace que yo pueda escuchar o no el triangulito, cuando en realidad el triangulito no es el principal componente de la orquesta. Ese Lo que mismo está haciendo... ejemplo lo vimos nosotras el otro día con Gaby, lo del triangulito. Y Lo es mismo, probable. lo mismo. Claro. Pero una consulta, porque no me queda claro del todo. ¿El ancho de banda puede ser cualquier cosa? Entonces, lo que yo considere, no. No. Mira, yo justamente iba a hacer un comentario sobre esto. Sandra, ¿podés mostrar la función original, función del tiempo? Sí. Nosotros vamos a ver más avanzado el curso que esta expresión A por E a la menos alfa t coincide con lo que sería la expresión de una onda amortiguada. Como vamos a probar luego que el campo eléctrico es ondulatorio, cuando nosotros estamos registrando cómo el campo electromagnético ingresa en un medio material, vamos a ver que se amortigua, y vamos a ver que la estructura que adquiere la función tiene esta forma, con algún otro componente agregado, pero tiene esta forma. Entonces yo digo, ¿hasta dónde considero que registro la onda y en qué momento puedo decir, bueno, ya está, ya a partir de acá no considero más porque es como que la perdí, ya no registro más? ¿Y eso En depende esta de mi criterio? expresión, ¿cómo, perdón? Sí, eso depende de mi criterio, entonces. Eso depende de tu criterio, y fundamentalmente, si vos no haces la transformada y trabajás con esta exponencial, vos decís, ¿hasta dónde considero la exponencial si no tiene punto de inflexión? Claro. Bueno, entonces ahí considerarás un porcentaje. Sí, por ejemplo, particularmente, nosotros vamos a estar hablando de profundidad de penetración de la señal en el medio material, y cuando la profundidad de penetración ya es 3 veces un parámetro, considero que ya la señal está perdida. Eso hace que yo pueda tener un espesor de material de 3 veces lo que fuere. La consideración ¿Sí? empieza en lo primero que ustedes me aclararon, que tomamos desde el 0 en adelante porque no hay onda, o sea, porque uno arranca en el tiempo 0. ¿Puede ser eso? Y es el momento de Va registro, la el tiempo mano, 0 es el claro. momento de registro. Cuando Claro. lo llevo a la matemática, digo, bueno, ¿cómo hago para que la función sea convergente? No la puedo considerar de menos infinito a más infinito. Está bien. Entonces, hago coincidir la coherencia del fenómeno físico con una herramienta matemática acotada. Está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Cuando nosotros vulgarmente trabajamos con un plano cartesiano que tiene 4 cuadrantes, ¿qué pasa con la física cuando una de las variables es el tiempo? Y me quedo con un solo cuadrante. Sí, está bien. Porque el otro no tiene sentido. No es que la matemática no valga, no, sino que adquiere sentido para el fenómeno en estudio, y eso hace que yo limpie las variables.
Perfecto, perfecto. ¿Está bien? Sí. Gracias. No, por No, favor. por favor. Bueno, bueno, no hicimos el 7, no llegamos a hacer el 7, pero si quieren yo se lo subo resuelto en la tabletita y ustedes cualquier cosa en la clase que viene nos preguntan, ¿sí? ¿Les parece? No, usen los foros, pregúntenos, yo voy a intentar mañana a la tarde hacerles todas las tabletitas prolijitas y subírselas para que la tengan para el fin de semana largo, que lo puedan mirar y que lo puedan, nos puedan hacer las preguntas que ustedes quieran, ¿sí? ¿Les Perfecto. parece? Sí, sí. Bien. Bueno, no sé si... Una consulta. Sí, Para la próxima clase, ¿qué tendríamos que tener hecho de la guía? y para la próxima clase tendría que estar casi toda la guía terminada porque vamos a hacer el ejemplo, el trabajo, ¿sí? Está bien. Por eso les voy a subir, por eso dije que la primer parte de la clase que viene, vamos a ver cómo estas cosas de, bueno, a ver cómo movemos omega, yo se los voy a preparar con un deslizador con el GeoGebra, una vez que ustedes hayan tenido los resultados, y vamos a analizar la otra, creo que era la 8 que ustedes querían, bueno, si quieren se la subo también resuelta la 8, ¿sí? Para que lo Es que puedan la ver. 8 está resuelta, usted la subió, pero Sí. por mi parte, por ejemplo, no entendí bien cómo era hacerlo Pero, de los dos para, gráficos. ¿está resuelto o está el resultado? No, está resuelta de arriba abajo, donde están los ¿Sí? dos ¿La gráficos, el 8? gráfico definitivo. Ah, Sí, bueno. sí, Sí, porque pero creo que es yo un no seno al logré llegar al cuadrado último. menos un coseno, una cosa así. Bueno, la Sí, próxima empezamos con eso, hacemos el análisis de ese gráfico, vemos lo de los deslizadores de GeoGebra, y chicos, a ver, somos poquitos y después le escribo. Sí, Sebastián, no te preocupes porque lo van a subir este ejercicio. ¿Hicieron ya el cambio al correo electrónico institucional? Sí. Sí, ya desde el año pasado. Bueno, si la profesora ahora les exporta la dirección de este ejercicio, les va a aparecer solo para que ustedes lo abran. Igual prefiero cambiarlos porque después si yo borro la tableta, a ellos se les borra todo. Y a mí me Porque es queda como un un whiteboard. documento compartido. Si en lo realidad. descargan, no. Ellos lo pueden descargar e No, imprimir. sí, ya lo sé. Pero No, lo que claro, ella pero hace. yo lo que Claro. digo es que si ellos, si me dicen, profe, lo vamos a descargar hoy, listo, porque si no a mí después me quedan todas compartidas y no puedo abrir el whiteboard. Y se me hace re pesado. Sí, porque pesa un montón, eso es cierto. Y sí, cuando muchos empiezan a meterse en los documentos se te pone como pesado. Pero bueno, como ustedes quieran, si quieren el link, yo les copio el link o les pongo el PDF en el aula, como ustedes Y quieran. mañana lo borra. Y mañana lo borro, claro. Con el PDF va bien, ¿eh? Perfecto. Bárbaro. Perfecto, entonces. Sí, porque algo más les iba a comentar. Ah, mira vos, no sabía que estaba el 8 resuelto de PEA para Leopoldo. Qué profesora aplicada. Bueno. De arriba abajo, dijo De Leopoldo. arriba abajo, dijo, sí. Ay, estoy enganchada con los cables. Ay, Dios mío, te vi muy Me voy a morir abrigada hoy. ahorcada con... ¿Qué? Te vi muy abrigada hoy. Sí, no sé. Para Ahora lo me que saqué sos vos. Sí, la ahí te capita. veo. Bueno,